Buenas, ¿cómo están? Soy Javier González y esto es Cafecito con Javier, traído por Guasu Producciones. Y hoy de invitado tenemos a Sebastián Deiva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme, ¿eh? No, por favor, muchas gracias por venir. Bueno, si querés, pues empezar contándonos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas y un poco cómo es el rubro en general. Perfecto. Eh, bueno, yo soy animador. em, ¿Qué es lo que hago? Específicamente, ahora lo que estoy haciendo es animación tie-down, que es un proceso que viene después del RAF, que estoy hablando en términos muy específicos. Ahora te voy a pedir que expliques un poco. Sí, sí. Pero básicamente, para decirlo de forma simple, es animación tradicional 2D. Sí, Y es un proceso que viene en la preproducción de una animación, ya sea un cortometraje o una película o una publicidad, lo que sea. Y bueno, el oficio es muy, muy amplio. Obviamente hay animadores desde el stop motion, usando muñecos, hasta animación en 3D, que es lo que más conocemos hoy en día, como sí, la película de Minions, ponele. claro. Pero lo que yo hago específicamente es animación 2D tradicional, que sería la de Disney, la serie. Sí, como las películas clásicas de Disney. Bambi, Dumbo, Ego. Sí, 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 sí. Y vos, esta animación, ¿la haces, digamos, dibujada en la vida real o es animación digital? Es todo, hoy por hoy, obviamente que podés usar, dibujarlo a mano, con lápiz y papel, pero hoy por hoy en la mayoría de los estudios no te lo piden, pero para hacer tu reel y todo tenés que tener una tableta gráfica y hacerlo de forma digital, sí, sí. Ok, o sea, hoy en día ya no se hace lo de dibujar todo a mano. Claro, claro. Que esto hay videos, ¿no? Que se ven que incluso va pasando una hoja a la otra para poder, Tal cual, ¿no? ya no se hace. Capaz para algunos proyectos específicos que quieren como demostrar la técnica o hacer mucho uso de eso, pero lo más normal es directamente con una tableta gráfica que vos dibujás encima de la pantalla y Que es al final mucho más sencillo en el sentido de podés borrar más fácilmente. sí, total, Total. Te quería consultar un poco cómo es, obviamente, variedad de proyecto a proyecto, pero cómo son los pasos de la animación, desde que se conceptualiza un proyecto, ya sea una película, un corto, un comercial, hasta que está terminado y ya se publica o lo que sea. bien. En la animación, obviamente que una producción tiene los mismos pasos, por ejemplo, para una película, que es en lo que he estado trabajando últimamente, Sí. tiene los mismos pasos de una película normal, de live action, en el sentido de preproducción, producción y postpro, Sí. pero lo que sí cambia es que la animación en sí tiene varias etapas. Ok. La primera etapa es sería como un bocetaje, que lo llaman rough, Ok. que es en inglés crudos, Ok. y eso, por lo general, es las animaciones más básicas, un movimiento básico de cómo se va a mover cierto personaje. Ok. Ese rough después pasa a algo llamado tie down, que es Sí. generalmente lo que me mandan a hacer a mí. Yo lo preguntabas que hacías vos. Exacto, que por lo general es mantener la idea del RAF, pero darle la imagen del modelo del personaje. Ok. Es decir, el RAF por ahí es un muñeco de palitos o con Sí. estructuras muy básicas, Ujú. y el tie down ya pasa a ser, va a tener el rostro del personaje, la ropa del personaje. Sí. Después de eso, del tie down, viene otra etapa más, que es el clean up, que sería cuando limpias ese tie down, porque el tie down se hace así como con un trazo tranquilo, Ok. y el clean up tiene que tener todas las líneas perfectas, tiene que estar muy, muy bien hecho, Sí. y después pasa a color. Ok. Y ahí ya tenés el personaje terminado. Y bueno, eso sería en toda la animación del personaje. Después están los background artists, que es el fondo que se hace aparte. Tenés los efectos, que también se animan aparte. Excepto el fondo, casi todos tienen estos mismos procesos de rust, tie down, clean up y color. Ok. Sí, sí, sí. Claro, por el fondo al final Suele ser estática. estático. Suele ser Es por eso que se suele ver una diferencia muchas veces entre la calidad y exactamente eso, que tú en el foto y el fondo. Al final, si tuvieses que animar el fondo, también Por eso suena muchísimo más largo. es una locura. Sí, sí. Ok. Y esto vos lo aprendiste, digamos, estudiando, lo aprendiste
por tu cuenta, lo aprendiste en una carrera. ¿Cómo llegaste Bien, a tener la capacidad para hacerlo? claro. Mira, voy a ser honesto, capaz hay gente que lo aprendió en la carrera. Yo hice diseño de imagen y sonido. Sí. Y hay una materia de animación que obviamente que la hice, pero es una materia de las últimas de la carrera y no es del recorrido que tengas que hacer sí o sí. Ok, ese es optativa. Exacto, exactamente. Entonces, sinceramente, todo esto que te acabo de contar lo aprendí en el trabajo. Ok, Porque la verdad es que fui con ciertas bases y a mí me aceptaron por mi reel de animación, Mm. pero fui como un pichoncito que no entendía nada, que decía, bueno, yo más o menos sé hacer esto, pero lo sabía hacer de forma caótica. ok. Y ahí fue que me ordenaron y le dijeron, tenemos que hacerlo de esta manera, no te mandes a hacer cualquier cosa, estás en esta etapa vos. Sí. Así que diría que casi todo lo aprendí trabajando, pero sé que hay gente que por ahí aprende estas cosas por videos de YouTube o por práctica sola más organizada. O sea que vos, igualmente, antes de entrar a este trabajo, ya tenías una experiencia como animador o haciendo animación, ¿no? Que te comentaba que tenías un reel de animación. Claro, exactamente, sí, sí. ¿Y era el mismo estilo de animación o era algo que no tiene? No, era animación 2D, pero como digo, por ahí yo hoy trabajaría de forma más ordenada y en ese momento me mandaba a hacer por ahí todo en la misma etapa y Ok. y del mismo crudo, que era la animación básica que estaba haciendo, pasaba a ya ponerle color, entonces era todo mucho más desordenado y ahí me doy cuenta que hay un proceso que requiere la animación para que se vea bien, Sí. eh, con etapas muy, muy justificadas, no hay cualquier cosa. Claro, hay algo ordenado. Uno lo puede hacer un poco en su sí, podés, pero Es mejor. por algo hay un proceso que se suele seguir. Exacto, exacto. Y más o menos vos trabajas en un equipo de ¿cuántas personas? En mi equipo somos muy pocos, somos más o menos 4 y tenemos un director de animación, Ok. que lo que hace es nos va poniendo fechas de entrega Sí. y en esas fechas de entrega, por lo general, le mandamos lo que estuvimos haciendo, el archivo del proyecto directamente y un mock también, o sea, un video para que lo vea rápido Sí. y te va tirando correcciones. Si está todo bien, te pasa la siguiente tarea Ok. o te dice espera hasta que tengamos otra cosa para que vayas haciendo. Ok, sí, sí, sí. ¿Y son 4 en tu tarea particular y en cada tarea son más o menos los mismos o son 4 en general? Por lo que entiendo, eso varía de acuerdo a la cantidad de cosas que necesite el proyecto. Ahora el proyecto estaba terminando la preproducción Sí. y en la preproducción, en el proyecto en el que estoy, ¿no? Te cuento específicamente sobre ese porque es el que más cerca de la memoria tengo. Claro. Y en ese proceso de preproducción no necesitaban a tanta gente. Ok. Yo calculo que en el momento en el que entra a hacer producción y tienen que animar todas las escenas del storyboard, Sí. pasa a ser necesario más gente o capaz explotar más a la gente que ya estaba. Pero bueno, en sí, ahora creo que con ese nivel de cantidad de gente estábamos bien, Ok. no nos faltaba más ni menos y lo que nos mandaban a hacer principalmente era para llenar algo que se llama la Biblia del proyecto. Y la Biblia del proyecto consiste en tener escenas animadas Sí. que no necesariamente van a estar en la película, pero que sirven de referencia a la hora de hacer la película o incluso Ok. de llevar la película en fase de preproducción a festivales o ventanas de mercado. Ok. Como Para para... vender la idea del Exactamente. proyecto, o sea, que a mí lo compre para... Exacto. Ok. Exacto. Hay mucho de eso. Por más que la película te diga el director, porque yo también tuve reuniones con el director y con el director de animación te diga, la película va a salir, Sí. varía cuánta plata vayan consiguiendo también, en qué tiempo, sí, 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 sí. Ok. ¿Y tu equipo suele ser el mismo para, o puede comentar que ahora están trabajando en esta parte de la película, pero comentabas que también puede trabajar ¿no? en publicidad o en Sí, otras cosas? ¿Es siempre el mismo equipo o va variando no, proyecto? ahí varía por proyecto. Lo que te suelen hacer es si te necesitan para otra sección, porque yo estoy trabajando por un estudio que es un estudio de animación chileno, Ok. que se llama Lunes Animación, y que ellos tienen muchos proyectos en paralelo. Ok. Y lo que te puede pasar es que te digan, bueno, mira,
ahora ya no te necesitamos con más tareas en este proyecto, te pasamos a el grupo de, no sé, X serie de animación en la que estamos también trabajando. Claro. Y ahí lo que haces es pasas a estar debajo de otra ala, bajo otras personas y junto a otras personas. Ok, y puede pasar que vos cambies y de repente das el RAF o... Sí, Ok, sí. ok, eso varía del proyecto en particular. Digamos, en este proyecto estás en la tarea en la que estás, pero te puede tocar cualquier... Claro, tal cual, tal cual. Ok, Sí, sí, sí. Es más, en el mismo proyecto por ahí te dicen, a mí me pasó, en un momento en el que me preguntó mi reclutador, me dijo que ese no es, no es el director de animación, es otra persona, es la persona con la que entré al trabajo. Me dijo, che, ¿me puedes enviar algunos trabajos de storyboard que tengas para ver si te interesa trabajar en el storyboard? Porque necesitamos gente en esta parte del... Y me acuerdo que le envié y me dijo, estás muy bien, o sea que te mando directamente, y pasé a estar oh, debajo de Juan, que era el que se encargaba del storyboard. Sí, a mí me dieron una sección de toda la película en donde yo tenía que hacer el story. Sí, sí. genial. Ok, Sí, eso está bueno, eso está bueno. O sea que te pueden saltar de un lugar al otro. perfecto, buenísimo.